Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este canto último con el cual estamos cerrando la parte de la alabanza, porque es un canto pues muy bonito, hermoso, que nos motiva, ¿verdad?, a alabar al Señor, a quien debemos de considerar como eso, como dice el canto, como un buen amigo, como un gran amigo. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor. Les voy a pedir que preparen sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Voy a utilizar este pasaje únicamente como introducción a la predicación del día de hoy, ya que en sí el mensaje se centra en el libro de Génesis. Pero Filipenses capítulo 1, versículo 6 me va a permitir o nos va a permitir adentrarnos en el tema, hermanos, que quiero estudiar. Quiero recordarles, quiero que traigamos a la memoria que estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. A los hermanos que están en la transmisión, que están en sus casas, les recordamos también, o aquellos hermanos que quizás no se habían conectado antes y que lo hacen por primera vez, estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Y es que la palabra de Dios nos invita precisamente a eso, a convertirnos en creyentes, hombres y mujeres cuya vida se va moldando de tal manera por la palabra, por la oración, por la vida cristiana, que llega el momento en que somos un reflejo de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros, si me permiten utilizar la frase, como pequeños Cristos, es decir, como hombres y mujeres que reflejan el carácter y la persona de Jesucristo en su vida. Ese es el propósito del Señor. Hemos visto a través de ya 24 semanas, en 24 mensajes, diferentes cualidades y características, hermanos. Sin embargo, pensando un poquito en el momento en el que estaba yo preparando este mensaje y decía, ¿cuál es el tema del cual voy a hablar ahora? ¿De qué más puedo hablar acerca del discipulado? Y me puse a pensar, hermanos, en lo siguiente, y de allí el título de la predicación del día de hoy, que se llama El pasado del discípulo. El pasado del discípulo. ¿En alguna ocasión ha pasado por tu mente la siguiente idea? Tal vez te ves a ti mismo. Tal vez me veo a mí mismo, veo a mi familia, veo a mi esposa, veo a mis hijos, veo a mis padres, veo a mis hermanos y digo, bueno, ¿cómo voy a poder llegar a ser un discípulo de Cristo? Yo creo que yo nunca voy a ser un discípulo de Cristo, pues la verdad es que pues yo no soy el cristiano más entregado, no soy el más consagrado. Mi familia pues no es una familia que se integra, que le echa ganas. Veo a mis hijos, si eres padre de familia, y dices, bueno, yo tengo ganas. Veo a mi esposo, veo a mi esposa y dices, él no quiere, tengo que estarle rogando. No se quieren levantar, no se apuran a desayunar. O veo a mis padres, a lo mejor tú sí lo quieres hacer y dices, veo a mis padres y no le echan ganas y dices, yo creo que en mi familia nunca nadie va a llegar a ser un destacado discípulo de Cristo. Yo creo que eso de ser discípulos, de acuerdo a lo que hemos venido viendo en la palabra de Dios, ha de ser para aquellos creyentes, para aquellas familias que están entregadas, que son consagradas, que son fieles. Pero yo me veo a mí mismo y veo a mi familia y digo, yo creo que yo nunca voy a poder llegar a hacer eso. Sobre todo cuando yo mismo estoy consciente de que quizás mi vida o mi nivel de consagración no es acorde a lo que el Señor enseña. Sin embargo, dentro de mí hay esa chispa, hay ese deseo, a lo mejor no total, a lo mejor no es lo que me domina, pero hay un pequeño deseo allí en mi corazón. La pregunta es, a pesar de eso, es decir, a pesar de mi pasado, a pesar de mi familia, a pesar de mí, ¿podré algún día llegar a ser un discípulo destacado de Cristo? Quiero que me acompañen, e insisto, únicamente como introducción al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Hace años, hermanos, que leía yo este verso y cada que paso por el libro de Filipenses y me encuentro con él, me motiva a lo mismo y me hace pensar en lo maravilloso que vino a la mente y que se depositó a través de la pluma de Pablo en la Biblia, y que creo yo es un buen mensaje para ti y para mí, que nos debe de dar esperanza. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, lean conmigo lo que falta, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Qué diferente sonaría si dijera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra los va a abandonar y los va a dejar y se va a apartar de ustedes. No dice eso. Dice Pablo: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, si hay alguien que desea llevarnos a la perfección, entiéndase, a la madurez, a la entrega, a la consagración, a ser discípulos, que no solamente lo somos por un breve tiempo, sino hasta el día de Cristo. ¿Quién es? Dios. Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, dice, Él va a ir perfeccionando la obra. Y por eso yo dije hace ratito: a lo mejor tú eres ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese padre, que a lo mejor, insisto, ves alrededor o te ves a ti mismo en una posición sincera, porque sabes que a Dios no se le puede engañar, y dices: bueno, mi pasado es este. Pero cuando llego a Filipenses 1:6, digo: Señor, yo quiero ser esa persona en quien tú perfecciones la obra hasta el día de Cristo. Y entonces vamos a examinar la vida de un hombre llamado Jacob. Vamos a examinar brevemente, y cuando digo brevemente, no me lo tomen tan literal, porque vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia, pero a pesar de eso, brevemente, vamos a traer a la memoria algunos aspectos de su familia, y nos vamos a dar cuenta que no era la mejor familia. Después vamos a darnos cuenta de su propia vida, y aunque no llegó a ser o no era el mejor, llegó el momento en el que él se convirtió en un hombre amado de Dios. Así que vamos a ver entonces, el título de la predicación de hoy se llama El pasado del discípulo 1, familiar, es decir, el pasado familiar. Acompáñenme ahora sí al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 20 al 23. Y de nuevo, mientras llegas a Génesis, quiero plantearte la pregunta: ¿en algún momento has llegado a pensar: ni yo ni alguien de mi familia llegaremos algún día a ser discípulos destacados de Cristo, pues nuestro pasado no es el mejor? Quiero que sepas que hay esperanza si en ti hay un pequeño deseo, por lo menos un pequeño deseo. Tal vez, ¿verdad?, el día de hoy, insisto, vamos a examinar la vida de un hombre que tenía ese pequeño deseo por allí. Él llegó a ser alguien importante para Cristo, aunque lamentablemente lo hizo a través de un camino largo, que no es el que Dios quiere que tú y yo transitemos, pero que si es necesario, lo vamos a hacer. Vamos a hablar del pasado familiar. Génesis 25, 20 al 23. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Salten al versículo 27 del mismo capítulo, versículos 27 y 28. Dice el 27: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Versículo 28: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hermanos, permítame traer esta familia al día de hoy. Esta familia era una familia cristiana, porque Isaac era un hombre que tenía temor de Dios. Se casa con la mujer que se convierte en su esposa, en este caso Rebeca. Pasan 20 años, ella no puede concebir hijos, pero Isaac, que conoce el temor de Jehová, ora delante de Jehová, Jehová lo escucha, y entonces ella puede concebir un hijo. Cuando ella está embarazada, se da cuenta con el tiempo, ¿verdad?, que algo ocurre en su vientre. Isaac consulta a Jehová, y Dios, que todo lo sabe, le dice que en el vientre de su esposa
hay 2 hijos, porque Dios todo lo conoce, porque Dios es el que da la vida. Y como Dios lo conoce todo, todo el pasado, evidentemente, todo el presente y todo el futuro, le profetiza algo a este hombre y le dice: en el vientre de tu mujer hay 2 hijos. Ellos van a formar 2 familias grandes. Y el día de mañana, el mayor servirá al menor. Esa fue una profecía que el Señor le hace llegar a Isaac. Y quiero pensar que Isaac le comunicó esa noticia o esa palabra de Dios a su esposa Rebeca. Y pasó el tiempo, hermanos, y pasó el tiempo. Y los hijos crecieron. Y como es natural en toda familia, a pesar de que estos hijos eran gemelos, eran muy diferentes. Uno era muy velludo, tenía cierto color en su cabello. Otro era lampiño. Uno era un hombre de casa, un hombre que no le gustaba sino estar en su hogar. Pero el otro era un hombre que le gustaba andar en el campo, que le gustaba la cacería. Hasta aquí parece que todo marcha bien, todo está bien. Pero vamos a darnos cuenta en el versículo 27, sobre todo el 28, dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí hay un problema. ¿Qué tiene de malo amar? Nada. El problema es que Isaac no solamente amaba a Esaú, sino que tenía preferencia por él sobre su otro hijo. Y entonces la mamá Rebeca no solamente ama a su hijo Jacob, sino que tenía preferencia por él. Es decir, el corazón del padre se inclina por un hijo y el corazón de la madre se inclina por el otro. Hermanos, ¿qué pasa en un hogar cuando los padres nos inclinamos más por uno de nuestros hijos? ¿A la larga eso trae algo bueno? No. Nunca va a traer algo bueno tener una inclinación por un hijo en particular. Los padres ciertamente amamos mucho a nuestros hijos y tenemos un amor individual por cada uno de ellos, pero nunca debemos de tener una preferencia particular por ellos. Porque cuando nosotros tenemos una preferencia particular, vamos a pasar por alto ciertas cosas. Y ese es el problema que vamos a encontrar en la vida de Isaac y en la vida de Rebeca y en la vida de Jacob y en la vida de su hermano Esaú. Insisto, vamos a terminar pasando por alto cosas. Y a pesar de que seamos una familia cristiana, al empezar a pasar por alto cosas, al empezar a pasar por alto la voluntad de Dios para hacer la nuestra, entonces nos vamos a convertir en una familia disfuncional. Hermanos, ¿existimos familias cristianas disfuncionales? Sí. No debería, pero sí existimos. Cuando pasamos por alto lo que ya Dios dijo, la voluntad de Dios para hacer la nuestra. Cuando tenemos preferencias por los hijos, ¿sí? Y al tener preferencias por ellos, pasamos por alto las cosas, porque eso va a poner un desorden en la casa. Cada uno tenía su favorito. Ahora, honestamente, ¿creen ustedes que Jacob se dio cuenta que era el preferido de su madre y que Esaú era el preferido de su padre? Claro que sí, por supuesto que sí. Eran conscientes de ellos. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un preferido? Estamos consintiendo cosas. Y cuando consentimos cosas, ¿qué nos va a traer? ¿Qué nos va a generar ese hijo o esa hija el día de mañana? Sin perder Génesis, acompáñenme a Proverbios capítulo 29, versículo 5. Recuerden ustedes, estamos hablando, no nos perdamos, estamos hablando, estamos aprendiendo, estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Y un discípulo es un hombre o una mujer que ha recibido a Jesús en su corazón como Salvador personal y que debe tener como meta ser semejante a Cristo. Pero hay ocasiones en las que quizás nos miramos a nosotros mismos o miramos a nuestra familia y decimos: yo nunca voy a ser un discípulo de Cristo, y mucho menos uno destacado, porque mi familia no es la mejor, yo no soy el mejor, porque
hemos hecho a un lado la palabra y la voluntad de Dios y hemos terminado siendo una familia que al pasar por alto la voluntad de Dios empezamos a actuar de manera disfuncional, es decir, de manera incorrecta. Y cuando eso ocurre, dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Claro que sí. Un padre debe de disciplinar a sus hijos si quiere que sean sabios. Pero dice la segunda parte de Proverbios 29:15, mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Avergonzará a su madre. Y tarde o temprano Jacob iba a terminar avergonzando a su madre y Esaú iba a terminar avergonzando a su padre. Porque ese fue el problema. Hermano, hermana, si tú eres padre de familia, yo te invito el día de hoy a que examines la preferencia hacia tus hijos. No debe de existir. Y si hasta el día de hoy la has tenido, tienes que corregir. Porque si no vas a estar pasando por alto cosas y el día de mañana ese hijo por el que tú sientes preferencia te va a causar vergüenza. Porque va a hacer cosas que no habría hecho si tú no le habrías mostrado esa preferencia y sobre todo si no hubieras pasado por alto la voluntad de Dios. Porque habemos muchos padres que pasamos por alto la voluntad de Dios y le permitimos a nuestros hijos hacer lo que se les venga en gana. Porque nosotros mismos hemos pasado por alto la voluntad de Dios. Génesis 25:32. Génesis 25:32. Entonces quiero que veamos que esta familia cristiana, recuerden, no es correcto llamar familia cristiana a esta familia porque es una familia antiguo testamentaria. Pero si te acabas de integrar, sobre todo a la transmisión, yo acabo de decir que vamos a traer a la familia de Isaac al día de hoy y diríamos que es una familia cristiana porque conocían la palabra de Dios. Pero ya estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, que el pasado familiar de Jacob, pues híjole, a pesar de ser miembro de una familia cristiana, como que no era el mejor. Sí me estoy explicando, hermanos, si no estamos dando cuenta qué es lo que está pasando dentro de esta familia. Vamos a ver el capítulo 25, versículos 32 y 33. Ya hablamos de la manera impropia que Rebeca y que Isaac estaban actuando como padres. Pero ahora vamos a hablar de Esaú. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su hermano su primogenitura. Hermanos, en la época bíblica, en la época patriarcal, el ser el primogénito traía grandes beneficios. Porque cuando el padre moría, profería una doble bendición para ese hijo mayor. Y en aquel entonces, y yo me atrevo a creer que no solamente en aquel entonces, yo creo que hasta el día de hoy aquellos que somos hijos y que todavía tenemos un padre o una madre, valoramos el que nuestro padre o nuestra madre nos bendiga, ¿a poco no? Es más, cuando un padre o una madre le dice, maldice a su hijo y alguien lo escucha, dice: híjole, qué terrible, ¿no? O sea, su padre lo maldijo. Hasta hoy en día. Y vaya que lamentablemente hoy en día, y digo lamentablemente porque es algo, si no general, por lo menos en un buen número de personas, hay mucha gente que menosprecia a sus padres y no valora. Pero estamos hablando de un tiempo en el que el padre tenía un valor tan impresionante, y más dentro de la familia de Dios, que cuando el padre moría, llamaba al hijo mayor y le daba una segunda bendición de parte de Dios, y eso le iba a traer grandes beneficios. Y por si fuera poco, cuando el padre moría, ese hijo mayor iba a asumir la tutela o el lugar del patriarca. Se iba a convertir en el patriarca, en el jefe de todo el clan, de toda la tribu. Eso en aquel entonces implicaba prestigio, implicaba honor, implicaba honra, implicaba un estatus. No sé si me explico, hermanos. Pero ¿qué clase de hombre era Saúl? Yo tengo hambre, mi hermano me ofrece un plato de lentejas a cambio de mi primogenitura, te la vendo. ¿Qué clase de hombre era este? Era un hombre que no le interesaba lo espiritual. Si ustedes y yo leemos con calma la palabra de Dios, a pesar de vivir dentro de una familia cristiana, a Esaú nunca le importó lo espiritual. Algo pasó.
algo pasó en él. Hermano, hermana, ¿a tus hijos les está interesando lo espiritual? ¿Les está llamando lo espiritual? Y sobre todo aquellos que todavía tienen hijos bajo su tutela. Algunos ya no los tenemos bajo la tutela, y no que por eso no nos preocupe, nos debe de preocupar, ¿verdad? Y al no haber ese temor, él era un hombre que menospreció aquello, hermanos, que era importante. Era un hombre al que le preocupaba el aquí y el ahora. Mañana no me importa. Permítame utilizar una frase, hermanos. ¿Qué clase de familia? Uno no esperaría que de esa familia pudiera surgir un hombre que algún día fuese utilizado por Dios. Insisto, Esaú nunca mostró interés por lo espiritual. Acompáñenme al capítulo 28, versículos 8 y 9. Dice el capítulo 28, mientras yo no diga otra cosa, siempre voy a estar hablando de Génesis, ¿de acuerdo? Génesis 28, 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, es decir, a su medio hermano, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Hermanos, ¿quién era Ismael? Ismael fue, si bien es cierto, el primer hijo de Abraham, fue un hijo que nació fuera de los planes y la voluntad de Dios. Él no era, a través de él, no iba a cumplirse la promesa de Dios. Él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. Así que cuando Esaú toma la decisión de casarse, porque en aquel entonces era algo, una costumbre que se permitía hacer, ¿verdad?, de casarse con su prima, se casó o se unió en matrimonio con una familia rechazada por Dios. A veces cuando leemos la Biblia nos parece, fue y se casó con, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. Porque eso, no solamente el haber rechazado la bendición de su padre, no solamente el rechazar como si fuera algo sin importancia, hermanos, la bendición de Dios, porque la bendición del padre era la bendición de Dios, sino que unirse con una familia que no tenía nada que ver con la promesa, porque además ya tenía otras mujeres. Es decir, no era un hombre dispuesto a corregir el camino, no. Había conocimiento de Jehová en Isaac, había conocimiento de Jehová en Rebeca, había conocimiento de Jehová en Esaú, pero lamentablemente la palabra de Dios no tenía demasiada influencia en las decisiones familiares. Y eso es algo que nos debe de poner a pensar a nosotros, hermanos. Pero ese es tema de otro sermón. Hablemos entonces, punto número 2, porque el tema que nos ocupa es discípulos de Cristo, y el título de la predicación de hoy se llama el pasado del discípulo. Ya hablamos del pasado familiar, vamos a hablar ahora del pasado personal. Vamos a hablar de Jacob. Jacob no era mejor que su familia, hermanos, lamentablemente. Regresemos al capítulo 25, versículo 31. Jacob no era el mejor de su familia. Hermanos, Jacob en realidad era un hombre abusivo, era un hombre aprovechado, y era un hombre que tampoco se dejaba dominar completamente por la voluntad de Dios. Génesis 25, 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Hace rato leímos la respuesta ya de su hermano Esaú, pero no habíamos hablado de Jacob porque yo quería hablar de Jacob. Escucha esto: Jacob ve venir a su hermano, lo ve venir con hambre. En lugar de compartirle de la comida que tiene, era su hermano. Se quiere aprovechar de la necesidad de alimento de su hermano para sacar ventaja. Pregunta, hermanos. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Pregunta, hermanos, ¿creen ustedes que es probable que la promesa que Dios le dio a Isaac de que el mayor serviría al menor se la pudo haber comunicado a sus hijos?
Yo creo que sí. Yo creo que Jacob y Esaú sabían que Dios había profetizado que un día el mayor serviría al menor. El problema es que en este momento Jacob tenía ya 70 años de edad. ¿Y qué piensas tú a los 70 años de edad, hermano? Bueno, yo tengo apenas el mes que entra, cumplo. Ahí se ríen, ¿verdad? Dicen, a ver cuántos va. Se ríen, dicen, a ver cuántos va a decir. Voy a decir la verdad, hermanos, ni modo. 56, ¿verdad? A mis 56 años, hermanos, honestamente, ya tengo que voltear hacia atrás. O sea, honestamente, yo me veo a mí mismo y yo digo, ya estoy, ya no en la curva que asciende sobre la vida, ya empecé a descender. Esa es la realidad. Yo ya empecé ese descenso. Pero si yo tuviera 70 y yo sé que Dios había dicho que yo un día, ¿verdad? Que él un día iba a cumplir una promesa de que el mayor serviría al menor, y como que veo que esa promesa no llega, entonces digo, pues le voy a echar una mano a Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Y aprovechándose de las circunstancias de su hermano, le dice, véndeme tu primogenitura. Hermanos, por decisión de Dios, él iba a ser más grande que su hermano. No tenía que comprar la primogenitura. Pero ¿qué tenía en la mente en este momento este hombre llamado Jacob? ¿Acaso creyó que con sus propias fuerzas podía asegurar el cumplimiento de la profecía recibida de Dios? Claro que no. El problema es que algunas veces, hermanos, algunos somos como Jacob. Porque Jacob, a diferencia de su hermano Esaú, él sí tenía un poco de interés por lo espiritual. Lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a comprobar. El problema es que ese interés por lo espiritual no dominaba sus decisiones, no dominaba su carácter, no dominaba su persona. Y así vemos algunos cristianos en la iglesia, ¿verdad? Sí tenemos un poco de interés por lo espiritual, pero nos llama más, queremos adelantar los planes de Dios. Es que yo ya le pedí a Dios que me dé un buen trabajo y no me lo da, mejor yo voy a hacer algo para ganármelo. Yo ya le pedí a Dios que me ayude a pasar todas mis materias, pero como que Él no me está ayudando, mejor le voy a decir al maestro que cuánto por ponerme una buena calificación. Yo ya le pedí a Dios que me dé una esposa, un esposo, pero como no llega, pues le voy a echar la mano a Dios y ya luego a ver cómo arreglamos las cosas. No, porque cuando nosotros queremos echarle la mano a Dios, como decimos en México, es decir, arreglar o adelantar las cosas, nos vamos a dar cuenta que con el tiempo nos vamos a acarrear sufrimiento. Va de nuevo, cuando un creyente pretende adelantar los planes de Dios, haciendo a un lado su voluntad, tarde o temprano se va a acarrear sufrimiento. Hagamos a un lado aquel pensamiento de que a Dios ya se le olvidó bendecirnos. No importa la edad que tengas, Dios todavía puede bendecirte. Pero repito, él tenía 70 años, no era un muchacho. Y por si esto fuera poco, no solamente engaña a su hermano, le arrebata a través de esta trampa o con la comida o voluntariamente, como quieran llamarlo, porque finalmente Esaú aceptó. Se queda con la primogenitura y no contento con eso, más tarde engaña a su propio hermano haciéndose pasar por él. ¿Ustedes recuerdan la historia? Cuando su padre le dice, oigan, ojo, Isaac le dice a Esaú, ve a traerme un animal del que tú cases para que yo lo coma y te bendiga. La pregunta es, ¿por qué lo iba a bendecir? Si ya Dios le había dicho que el mayor serviría al menor. Isaac, pasando por alto la voluntad de Dios, pretendía darle a Esaú la bendición. Yo dije hace rato que muchas veces los padres pasamos por alto la voluntad de Dios con tal de beneficiar a un hijo por quien tenemos una inclinación. Y ese es el problema de Isaac.
Y por eso Esaú creyó merecer algo que ya no le pertenecía. Porque Dios no solo lo había determinado así, sino porque Dios, que todo lo conoce, sabía que ese hijo, que ese hombre no tendría un corazón inclinado a él. No sé si van conmigo, si me estoy explicando correctamente. Y entonces, hermanos, cuando Jacob suplanta a su hermano Esaú, engañando a su padre, ¿verdad?, con mentiras, su hermano se entera y dice: voy a matar a mi hermano porque me ha robado lo que es mío. Y tiene que salir huyendo. Tiene que salir huyendo. ¿Cuál es el otro problema? El problema es que él actuó suplantando a su hermano y engañando a su padre por consejo ¿de quién? De su madre. Fue su madre quien le aconsejó cómo podía engañar a su hijo, a su padre, a su propio esposo, al hombre al que ella debió de haber honrado como su marido. Entonces el pasado familiar y el pasado personal no era el mejor. ¿Quién puede imaginarse que de esta familia puede un día salir un hombre de quien Dios diga: yo amo a este hombre? No. ¿Hay esperanza a pesar de todas estas faltas y estos errores? O más bien llamémosle por su nombre, de esos pecados que uno comete. Claro que hay esperanza. Pero antes de eso vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Y Jacob va a tener que pagar las consecuencias de sus acciones equivocadas. Porque dice la palabra de Dios más adelante en el capítulo 28 que al darse cuenta que su hermano lo está amenazando de muerte, su mamá le aconseja: dile a tu padre que vas a ir a buscar una esposa, ¿verdad?, con la familia en Aram, para que te vayas y vivas de tu hermano, y en unos cuantos días que se le baje el coraje y el enojo, regresas para que estés de nuevo conmigo. Y él termina huyendo, tiene que salir huyendo de su casa. Y su mamá le dijo: vete un tiempecito, y cuando tu hermano se le baje el enojo, regresas y todos vamos a estar tranquilos. ¿Qué creen, hermanos? Jacob tuvo que salir huyendo y su madre jamás lo volvió a ver, porque ella murió y su hijo estuvo lejos. Terminó perdiendo. Pero cuando él se va, acompáñenme a Génesis capítulo 28, Dios se le aparece en un sueño. Dice 28:10: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pregunta: ¿a Dios se le había olvidado que ese sería el hombre que sería bendecido? No. Le está diciendo: tú eres el hombre al que yo te voy a bendecir. Y la pregunta es: ¿por qué se le aparece Dios en ese momento que está huyendo por sus pecados? ¿Acaso Dios está de acuerdo en que seamos mentirosos, en que engañemos a nuestros padres, en que nos aprovechemos de los demás y todavía viene y nos bendice? No, claro que no. Pero él sabía que en el corazón de aquel mentiroso y suplantador había un interés por lo espiritual, y que si dejaba que él viviera las consecuencias de su pecado, un día ese hombre forjaría un carácter que le haría digno de recibir esa bendición. Se le apareció precisamente para motivarlo a corregir el camino, para recordarle: esto es tuyo, todavía no es el momento, ¿verdad? Iba a tardar, pero no por Dios, sino porque él, por sus malas acciones, retrasó eso. Pero Dios se lo está recordando. Pero miren lo que dice el versículo 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, ¿a cuántos hombres en la Biblia se le ha prometido algo como esto? A muy pocos. Quiero que nos demos cuenta que a pesar entonces del pasado familiar y del pasado de este hombre un día iba a recibir grandes bendiciones de Dios, pero quiero insistir otra vez en esto. Ocurriría hasta que a través de las circunstancias Dios forjara en él un carácter que lo hiciera digno de recibir esas bendiciones. Notemos el versículo 15 en adelante. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Como dice Filipenses, el que empezó en ustedes la obra, la perfeccionará. Dice el 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Un acto de adoración, un acto religioso. En ese momento Jacob se dio cuenta: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Sí me explico, hermanos? Tiene temor porque el Dios Santo, el Dios de Israel, se le aparece, le recuerda esa promesa y dice: ¿qué he hecho? ¿En qué me he metido por mis acciones? Pero a pesar de eso, le cree a Dios y le ofrece en ese momento, hermanos, un acto de adoración al derramar aceite sobre la piedra. Y él toma una decisión en ese momento, hermanos, que si lo hubiera tomado antes, la bendición habría llegado antes. Por eso es que si tú y yo somos un hombre o una mujer que nos examinamos a nosotros mismos y decimos: yo nunca voy a llegar a ser un discípulo de Cristo, pero lo anhelas en tu corazón, a pesar del antecedente familiar y el tuyo mismo o el mío mismo, Dios puede usarnos, pero necesitamos tomar buenas decisiones. Empezar a tomar buenas decisiones. Quiero que notemos lo que dice, hermanos, el versículo 15. He aquí, 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, ¿qué dice? Voto. Se compromete con Dios y le dice: si fuere Dios conmigo. Es decir, él fue sensible a la visión divina, le creyó a Dios. La inclinación a lo espiritual lo iba a llevar un día a ser usado por Dios. Dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Él creyó que era un viaje corto, iba a tardar 30 años en volver, hermanos. Hermano, yo te suplico el día de hoy, si tú o yo somos ese creyente que tiene una pequeña inclinación por lo espiritual, pero como Jacob nos gusta jugar con el pecado todavía y no tomamos decisiones influenciadas por Dios, nos va a pasar como a Jacob. Un largo sufrimiento nos espera por las malas decisiones. Dios quiere bendecir. Hagamos el compromiso, no seamos como Jacob, hagámoslo nosotros hoy. Pero Jacob está haciendo algo bueno. ¿Sí te das cuenta que sí tiene un interés por lo espiritual? Y vean lo que dice. Lamentablemente no alcanzaba a verlo todo. Pensó que era poco tiempo y dice: y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hay un compromiso ya personal. Ya no será el Dios de mi padre, de mi esposa, de mis hijos, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré. Voy a ser agradecido contigo para ti. A pesar de todo, hermanos, había sensibilidad a lo espiritual, y con el tiempo esto es lo que haría que Dios usara su vida. Pasa el tiempo, no les voy a contar toda la historia. Llega a Harán. Allá encuentra a una mujer con la que decide casarse. Le piden trabajar 7 años por ella. Al término del plazo, su suegro lo engaña. Le dice: ¿qué crees? Que no te la puedo dar, porque aquí no se casan primero las chicas, sino primero las grandes. Tiene que trabajar otros 7 años por la segunda. Su suegro lo contrata, le da trabajo. ¿Y qué creen, hermanos? No le pagaba, lo engañaba. Él tuvo que sufrir en carne propia los engaños que él practicó con los demás un día. Génesis 31:7.
Ya cuando el tiempo ha pasado, ya tiene a sus esposas, a sus hijos, le dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Claro que sí, vente conmigo a trabajar, te voy a pagar 1,500 a la semana. Y viene el sábado, le da 800. Oye, pero tú me dijiste 1,500, te voy a dar 800 si quieres. Oye, pero es que mira, acuérdate que tengo esposa, tengo hijos. Si quieres. Bueno, pues hotel ya, pero 800 va a ser el pago, ¿sí? Viene la siguiente semana, le da 650. Oye, pero es que ese es el salario que voy a darte. Si quieres, bien, y si no, ni modo. Y así se lo traía. Dice: me ha cambiado el salario 10 veces, es decir, lo engañaba una y otra vez, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. 31-24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Pasa el tiempo, Jacob toma la decisión. Han pasado 30 años, hermano, 30 años. Jacob toma la decisión por voluntad de Dios, porque se le aparece Dios a Jacob y le dice: es tiempo de que regreses. Toma a su esposa, a sus hijos, se regresa a escondidas de su suegro. Ojo, debió de haberle dicho, pero se regresa a escondidas de su suegro. Su suegro arma a sus sirvientes, lo alcanza con el propósito de arrebatarle a su esposa, a sus hijos y sus bienes. Pero cuando va en el camino contra su yerno, Dios se le aparece y le dice: guárdate de que hables descomedidamente a Jacob. Dios estaba cuidando a ese hombre a quien le había prometido. Ya había sufrido lo suficiente. Era tiempo de regresar. Ya era un hombre quebrantado, un hombre mucho más sensible, un hombre quizás más humilde. Todavía no confiaba completamente en Dios, faltaba todavía el punto final, pero Dios sabía que estaba listo. Y le muestra a su suegro que ese hombre al que él pretende hacerle daño está cuidado por él. Dice el 29: poder hay en mi mano para hacerte mal. Cuando llega con su yerno le dice así: mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Labán descubrió que Dios, hermanos, cuidaba a su yerno. En este momento, ¿qué edad tenía Jacob, hermanos? Gaby, 100 años. 100 años. Te vuelvo a preguntar, hermano, ¿qué piensas a los 100 años? Ni siquiera sé si llegaremos a esa edad. Cuando uno llega a los 100 años, uno dice: en cualquier momento voy a morir. Ya, permítame utilizar respetuosamente esta frase: ya muy viejo, ¿no creen? ¿Pero por qué? Porque las decisiones que tomó fueron retrasando las bendiciones de Dios. Pero a pesar de la edad que tenía, todavía disfrutaría las bendiciones de Dios. Ahora tenía una familia, ahora tenía un patrimonio, pero había sudado gotas de sangre, hermanos, para tenerlo. Lo que él tenía se lo pudo haber dado Dios mucho antes. Pero sus decisiones equivocadas le llevaron a pagar un gran precio. Estaba ya listo Jacob, hermanos, estaba preparado, él viene de camino, pero recuerda una cosa: hace 30 años que yo salí huyendo, mi hermano me amenazó de muerte. Dios me dijo que regrese, que me va a cuidar, yo confío en Dios, voy a regresar. Pero viene en el camino y dice: ¿y qué tal si mi hermano todavía me quiere matar? Y entonces decide enviar embajadores a su hermano con muchos regalos. Le dice a Dios: sí, yo voy a confiar en ti, Dios. Pero dice: ¿qué tal? Por si falla, le voy a mandar regalos a mi hermano. Y empieza a mandarle regalos a su hermano. Es decir, le faltaba el paso final. Esa confianza plena. Un discípulo de Cristo es un hombre o una mujer que confía en Dios para vida o para muerte. Va de nuevo: un discípulo de Cristo es un hombre o una mujer que confía en Dios o para vida o para muerte. Pero no es alguien que está dudando.
Hermano, vas a hacer un examen, vas a atravesar el mundo, vas a una entrevista de trabajo, estás enfermo, te van a operar, va a pasar algo. Hay que confiar plenamente en Dios. Y decirle a Dios: Señor, yo aquí estoy, mi vida está en tus manos, para vida o para muerte, pero yo voy a confiar en ti. Porque si no, vamos a terminar pagando otros precios. Y como Dios se da cuenta, hermanos, que Jacob todavía no acaba de confiar plenamente. Sí, es sensible a Dios, ya ha madurado, ya el sufrimiento lo ha quebrantado, ya se ha dado cuenta que el engaño no es el camino correcto. Él ya lo sufrió durante 30 años, le costó tener lo que le pudo haber dado Dios antes. Ya le demostró Dios a través de los labios de su suegro que lo está cuidando, que no se ha olvidado, ¿verdad? Que Dios está cumpliendo su promesa, trayéndolo de regreso, pero él todavía le falta algo. Y entonces Jehová se le aparece, hermanos, a través del ángel de Jehová para luchar con él. Génesis 32:24. Génesis 32:24. Estoy en la recta final del mensaje de hoy. Dice el 32:24: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Hermanos, aparece el ángel de Jehová a Jacob para pararse frente a él y decirle: tú no puedes seguir adelante si no estás dispuesto a confiar plenamente en Dios. Pero ¿qué hace Jacob con él, hermanos? En lugar de postrarse ante el ángel de Jehová como Josué cuando se le apareció antes de conquistar Jericó, y postrarse delante de él, ¿qué hace con él? Lucha con él. Por favor, hermanos, toda la noche está luchando con él. Hasta que llega el momento en que el ángel de Jehová le tiene que tocar el tendón, ¿verdad? Para vencerlo, para darse cuenta: oye, ¿cómo pretendes luchar conmigo? No puedes. Pero Dios, que es grande en misericordia, pasa toda la noche tratando de luchar con él. Es como cuando tu hijo pequeño, ¿verdad? O tu hijo, ¿verdad? Que no puede contigo, con tus fuerzas, con tu tamaño, quiere luchar contigo y tú lo abrazas, lo detienes y podrías agarrarlo y abrazarlo y derribarlo, pero como que lo dejas de momento que te enfrentes solo para que se dé cuenta que no puedes. ¿Sí me explico? Decirle: pero ¿cómo crees que me vas a vencer? ¿Por qué luchas? Y los cristianos a veces somos así, hermanos. Dios se para frente a nosotros para decirme: oye, Germán, ¿por qué pretendes seguir avanzando con tus fuerzas, con tus artimañas? ¿Que no ya te he demostrado que te cumplo mis promesas? ¿Que no te he demostrado que te cuido? ¿Que no te he demostrado? ¿No estás consciente de lo que te ha costado llegar hasta aquí? ¿Por qué luchas? Pero cuando finalmente no entiende, toca su tendón, le dice el ángel que se va, y entonces Jacob hace algo muy importante. Se abraza a él y le dice: no te dejaré si no me bendices. Es como si Jacob le hubiera dicho: ya entendí, que lo único que tengo que hacer es aferrarme a ti y esperar a que seas tú el que tome el control de mi vida para bendecirme. Hermano, hermana, ¿eres tú ese hombre que se ha mirado a sí mismo para decir: yo nunca llegaré a ser un discípulo de Cristo? Y tú o yo hemos tomado malas decisiones en la vida y hemos atrasado las bendiciones de Dios, pero a pesar de eso, a pesar de esa poca sensibilidad, Dios te ha estado demostrando, nos ha estado demostrando que está con nosotros y nos ha cuidado, y se nos ha aparecido muchas veces, y en lugar de postrarnos ante Él, seguimos luchando. Ya es hora de que nos demos por vencidos y que entendamos que lo único que tenemos que hacer es postrarnos ante Él y decirle: Señor, no te voy a dejar si no me bendices. Para que todo cambie, porque vean lo que dice el siguiente verso. 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Es decir, yo soy el suplantador, yo soy el mentiroso. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre?
y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Dijo: en esta noche dejarás de ser el mentiroso y el suplantador para ser el hombre que ha aprendido la lección y que está preparado para recibir las bendiciones de Dios. Porque lo que tú hiciste ahorita, en postrarte y decir: todo lo que necesito es depender de ti para que tú me bendigas, es lo que debiste de haber hecho hace mucho tiempo. Pero ¿cuál fue el precio que pagó, hermanos? Quedó cojo. Va de nuevo. ¿Cuál fue el precio que pagó, hermanos? Quedó cojo. Toda su vida, su cojera le recordó una cosa: soy cojo por haber sido rebelde ante Dios. Y lamentablemente en nuestra iglesia, hermanos, muchos jovencitos, muchas señoritas, muchos varones, muchas mujeres ya no están en la iglesia. Están en el mundo drogándose, bebiendo, de parranda, practicando la homosexualidad, el lesbianismo, el hurto, el robo, la mentira, el adulterio, la fornicación. Y dicen: estoy viviendo porque solamente se vive una vez. Y no piensan que todas esas prácticas les van a traer consecuencias que van a marcar sus vidas. Un día volverán. Tengo un grave problema en el hígado, ¿verdad? Porque bebí mucho. Me terminé dañando mi cerebro por las drogas. Me terminé perdiendo en la fornicación. Me convertí en esto y en el otro, cojeando. Y la cojera, a muchos que nos alejamos un día de Dios, nos recuerda: yo no estaría así si no hubiera abandonado los caminos de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo no estaría así. Qué fácil es, o debería de ser, simplemente postrarse ante Dios y decir: no te dejaré si no me bendices. Pero el ser humano es arrogante. Somos arrogantes. Nos creemos mejor que Dios. Yo no necesito a la iglesia. Yo no necesito a los hermanos. Yo no necesito el consejo del pastor. Yo no necesito al maestro de escuela dominical. Yo puedo gobernar mi propia vida. Una mala decisión. Hermano, que no termines cojeando. Dios quiere bendecirte si hay esa pequeña luz del deseo por Dios. 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los ídolos, quiten los dioses ajenos, que hay entre ustedes, y límpiense y muden sus vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermanos, Jacob tomó una decisión: Señor, me voy a santificar ahora yo, y voy a santificar a toda mi familia. ¿Y qué hizo Dios a cambio? Trajo terror sobre todos los pueblos de alrededor. Dijo: nadie se puede meter, Jacob, dijo Dios: nadie se puede meter con Israel, porque yo estoy con él, porque ahora él está conmigo. Y los pueblos de alrededor le tenían temor. Hermano, haz que la gente que te conoce a ti y a mí tenga temor de ti y de mí, pero no porque somos malas personas, sino porque saben que hay un Dios en el cielo que nos protege a nosotros. ¿Quieres ver lo que dice la Biblia acerca de este hombre llamado Jacob? Con eso termino. Acompáñame a Malaquías capítulo 1 versículo 2 y a Romanos capítulo 9 versículo 13. ¿Quieres saber qué se dijo después de cientos de años? ¿Qué se decía después de cientos de años de Jacob y en el Nuevo Testamento? Malaquías capítulo 1 versículo 2 y Romanos capítulo 9 versículo 13. Hermanos, las disciplinas de Dios habían dado fruto y Jacob honró su nuevo nombre, el nombre de Israel.
Dios unió su nombre, porque Él significa Dios. Unió su nombre al nombre de este nuevo discípulo. Hermanos, le cambió un nombre y le dio un nombre que tenía relación con Dios. Esto es hermoso. Ya no sería recordado como el suplantador, como el mentiroso, como el tramposo, sino como Israel, como un hombre que estaba en relación y en comunión con Dios. Y que el día de mañana que tú y yo tomemos la decisión, hermanos, de finalmente hacerle caso a nuestro corazón e inclinarnos completamente a Dios, seamos recordados como hombres o mujeres que tenemos un estrecho vínculo con Dios. Insisto, no seamos como Jacob. Él se convirtió en Israel, pero después de muchos años de hacer malas cosas, después de muchos sufrimientos, porque Dios le pudo haber dado lo que logró antes, si la decisión lo habría tomado antes. Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Saúl hermano de Jacob, dice Jehová? Y lean conmigo, y amé a Jacob. Hermano, ¿no te gustaría que un día Dios dijera, y amé a Abril? Y amé a Micaela, y amé a Dulce, y amé a Jason, y amé a fulano. Yo me veo a mí mismo y digo, nunca llegaré a ser un gran discípulo de Cristo. Mi pasado, mi familia, yo no puedo ser un día un Moisés, una María, una Débora, un Abraham. No, sí, hermanos, sí se puede. Sí se puede. Hay un camino largo, la rebeldía. Pero hay un camino corto, la obediencia. ¿Cuál quieres transitar? Finalmente, Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Mas a Esaú aborrecí. Dios terminó amando ¿a quién? A Jacob. Y a través de sus lomos se constituyó la hermosa nación de Israel. Que algún día, a través de nosotros, Dios forme naciones, iglesias, congregaciones hermosas, porque tomamos la decisión, hermanos, de abrazarnos a Dios y decirle, no te dejaré, si no, me bendices. 100 años, pero tuvo las fuerzas para disfrutar, hermanos. Tuvo las fuerzas todavía. Hermano, nunca es demasiado tarde. Dios les bendiga.